Un saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de la última semana. Tomen parte de este espacio para el que seleccionamos lo mejor de nuestra vida eclesial. No tratamos de ofrecerles nada que no vengamos haciendo a lo largo de estas últimas 6 temporadas. Algunas informaciones sobre Iglesia local, algo también de la Santa Sede y una entrevista que nos ilustre sobre algún aspecto de nuestra vida cristiana. Comenzamos. Las auxiliares parroquiales fueron fundadas por el joven sacerdote diocesano José Pío Gurruchaga, hoy venerable, en el marco de su labor pastoral en Irún, cuando percibió la ausencia de ayudas auxiliares. Al servicio de la Catedral de Toledo llevan solo un cuarto de siglo desde que llegaran en el año 96 de mano de don Marcelo. En estos 25 años se han convertido en habituales e imprescindibles para la dignidad, el decoro y todo lo que tiene que ver con la atención a la liturgia del templo primado. Este año cumplen sus bodas de plata al servicio de la Catedral Primada. Pertenecen a la Congregación de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, instituto femenino de Derecho Pontificio fundado por el venerable don José Pío Gurruchaga. Los primeros pasos se remontan a 1927, cuando este sacerdote pone la confianza en un reducido número de mujeres de su parroquia. Ellas son catequistas, ellas van a visitar a los enfermos a sus casas. Ellas pues cuidan también del ornamento de la parroquia, el coro, demás actividades que pueda haber. Pero se dan cuenta ellas mismas también de que hace falta pues una vinculación mucho más profunda. Y es así como va surgiendo la necesidad de ligarse con votos. Allí tiene origen este instituto. Ofrecer todo su ser por la santidad de los sacerdotes forma parte de su misión y también de su espiritualidad. Nuestro carisma es contemplar a Jesucristo como sacerdote, siempre sacerdote, en todo momento. Recogemos principalmente esa petición. Rogad pues al Señor de la mies que envíe operarios a su mies. Entonces nuestra tarea es auxiliar al sacerdote, fundamentalmente diocesano, en su labor parroquial. Podemos contribuir nuestro granito de arena a la vida diocesana de toda la iglesia local de Toledo, desde su catedral, desde su alma mater, puede ser así. Y claro que sí, siempre hay motivos de alegría, porque es desarrollar nuestra vocación pues, en un lugar como es la Catedral Primada. Era septiembre del año 1996 cuando la congregación de las auxiliares parroquiales llegaban a la Catedral Primada para desarrollar su labor en la atención y el cuidado de la liturgia, una entrega que ellas entienden va más allá de los muros de este templo. Tal vez de entre lo poco que se ha podido materializar de nuestra participación diocesana en el Sínodo de los Obispos para la Iglesia Universal ha sido la creación de una comisión que por fin ha elaborado un documento marco que no aspiró a ser sino el primer paso de algo que tendrá que venir más adelante para el trabajo en las parroquias. Los miembros de esta comisión son los responsables de elaborar y difundir materiales y propuestas a todas las realidades diocesanas en una tarea que se extenderá hasta el mes de agosto del 2022. La Catedral Primada acogía el pasado 17 de octubre la Santa Misa con motivo de la apertura de la fase diocesana de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Una fase imprescindible en la que el Papa quiere que se consulte a todos los bautizados, tanto los cercanos como los alejados. La etapa diocesana es importantísima porque si nosotros logramos dinamizar esta primera etapa y que las parroquias, las asociaciones, los grupos, las personas se comprometan a dialogar, a plantearse esos temas que nos proponen desde la Santa Sede para el sínodo, pues todo el sínodo funcionará bien. Por eso creo que esta etapa es importantísima. Y para conseguirlo, nuestra Archidiócesis de Toledo ha creado una comisión que, presidida por el Vicario General, ha sido nombrada por el señor Arzobispo de Toledo. En ella están representadas las diferentes realidades de la Archidiócesis, la vida consagrada, el clero, los laicos y las familias. De ella participan también el Provicario General y como secretaria, en representación de las hermandades y cofradías, está María del Carmen García Gálvez. Tras varias reuniones, este órgano
diácono será fundamental para establecer cómo va a ser el proceso de consulta, supervisar las asambleas y preparar el material. Y por último, tendrán que recopilar todos los datos y elaborar un documento de 10 páginas donde queden recogidas todas las conclusiones. Somos un poco el enlace entre la diócesis, nuestra archidiócesis de Toledo y la conferencia episcopal, ¿no? En cuanto a todo el trabajo que tenemos que realizar. Pero también somos un punto de referencia para las parroquias, ¿no? Es para a la hora de pues todas las reuniones y grupos eclesiales, somos nosotros un poco quienes vamos a recibir todas estas aportaciones de los grupos y de las parroquias. Publicado ya el documento marco de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, en este mes de noviembre, como punto de partida, propone la celebración de una asamblea parroquial, con representación y participación de todas las realidades eclesiales que conforman esa comunidad parroquial y, asimismo, para impulsar y articular los trabajos, puede ser de suma utilidad la creación de un equipo sinodal parroquial que sea capaz de llegar también a los alejados. Es importante, ¿no?, pues que tengamos la suficiente inventiva como para poder llegar a todos o a cuantos más mejor. Cuanto más amplia sea la consulta, cuanto más sinceras sean las respuestas, aunque no sea lo que esperamos escuchar, si aquí lo que se trata es de ponernos todos a la escucha. Primero a la escucha los unos de los otros. Y luego, lo que es más importante y a donde queremos llegar, ¿no?, que todos nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo. En su mensaje con motivo de la publicación de estos materiales, el señor arzobispo de Toledo explica que todos somos protagonistas de este sínodo que nos lleva a caminar juntos y que supondrá una renovación espiritual de nuestras comunidades y de nosotros mismos, impulsándonos hacia el cumplimiento de nuestra misión en el mundo. Los materiales que la comisión irá creando mensualmente los encontraremos en la página web del Arzobispado de Toledo. La Casa de Ejercicios acoge este sábado la Asamblea Diocesana Anual de la Confer, el organismo al que pertenecen los institutos religiosos y las sociedades de vida apostólica de la Archidiócesis y que existe para animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de esfuerzos de todos y estableciendo la conveniente coordinación. Después de 2 años sin poder reunirse, van a aprovechar el encuentro para presentar la programación de este curso y elegir cargos directivos, que no es un asunto menor. En 2019 celebraron su asamblea diocesana por última vez y este sábado se vuelven a reunir. La Confer Diocesana en Toledo convoca a todos sus miembros en una jornada necesaria y esperada tras la suspensión de sus encuentros por la pandemia. Yo creo que esta vez tenemos mucha ilusión porque con lo de la pandemia no ha sido posible reunirnos. Y habitualmente durante el año nos reunimos, pero lo que es la junta de la Confer. En este caso es la asamblea, es decir, todos los religiosos de vida activa, vida apostólica, que nos congregamos. La asamblea finalizará con la presentación de la programación de actividades para este curso 2021-2022. Entre ellas destacan los retiros en Adviento y Cuaresma, o la convivencia de Navidad y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En el mes de mayo está previsto un encuentro formativo, ya que la vida consagrada, presente en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, debe saber dar razones de su fe. La vida consagrada está muy involucrada con los jóvenes, en la parroquia, en hospitales, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos que estar muy preparadas para saber dar respuestas al mundo actual de hoy, lo que el mundo espera de la vida consagrada. Tras el saludo del señor arzobispo intervendrá el vicario para la vida consagrada y se elegirán al presidente y los vocales de la Confer Diocesana, un órgano que también participará en la propuesta pastoral presinodal y en la fase diocesana de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, ya que todos formamos parte de la misión de la Iglesia. Como bautizados, pues no que sean vocaciones, que haya varias vocaciones, sino la misión de la Iglesia es única, la evangelización, y a eso estamos llamados sacerdotes, religiosos y los laicos. Cada uno desde su misión específica, desde su vocación específica, pero la misión es única en la Iglesia. La Asamblea Anual de la Confer Diocesana comenzará este sábado 13 de noviembre a las 10 de la mañana en la Casa Diocesana de Ejercicios, El Buen Pastor, en Toledo.
Este segundo sábado de noviembre, en los salones de la parroquia San Juan de la Cruz, se celebra la Asamblea Anual Diocesana de nuestra Delegación de Manos Unidas de Toledo. Uno de los momentos más importantes y representativos de la vida de esta delegación, en la que se da a conocer asociados y voluntarios las actividades realizadas y se anticipan y proponen las que se van a realizar en la próxima campaña. Sin duda, la providencia ha querido que esta asamblea tuviera lugar en la víspera de la Jornada Mundial de los Pobres. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. Es la cifra que nos recuerda Manos Unidas con motivo de su campaña número 62. Una campaña cuyas actividades se han visto afectadas por la situación sanitaria del COVID-19 y que poco a poco va recuperando la normalidad. Por ello, este sábado celebran su asamblea anual, un encuentro que el pasado año no pudieron tener debido al estado de emergencia. Tenemos que hacer urgente la reelección de delegado y también pues empezar otra vez a retomar todas las actividades que habitualmente vamos preparando a partir de enero, o sea, de la campaña 63, que empieza en 2022. Contagia solidaridad para acabar con el hambre es el lema de la actual campaña de Manos Unidas. Una campaña que se inició en febrero y que pretende sensibilizar y acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta y que lleva décadas cebándose con la vida de millones de seres humanos. En febrero de 2022 lanzarán la nueva campaña de la que ofrecerán mañana algún adelanto, tras el saludo y la lectura y aprobación del acta anterior. Una campaña que comparte con las 62 anteriores la ilusión por hacer que otro mundo sea posible. Sabemos que la realidad de muchos países con los que trabajamos pues no es muy óptima. Todavía allí hay una crisis muy fuerte. El tema del coronavirus, pues como tampoco hay muchas vacunas y no se saben bien los efectos que esto está provocando en estos países, pero bueno, nosotros salimos con mucha ilusión a partir del 2022 y algunos proyectos que estaban pendientes y algunos países en los que no se podía visitar, pues ya por fin empezamos a visitarlos. Los salones de la parroquia de San Juan de la Cruz acogen mañana a partir de las 9 la Asamblea Diocesana de Manos Unidas, que finalizará con la Santa Misa a las 12 del mediodía, que presidirá el señor Arzobispo de Toledo. Llevábamos mucho tiempo queriendo abordar el tema del que vamos a tratar esta noche, prácticamente desde el final de la temporada pasada. Bien, es cierto que la agenda y muchos asuntos que han ido saliendo a lo largo de este inicio de curso lo han ido postergando. También es cierto que teníamos intención de haberlo abordado pues en un formato tal vez un poco distinto, con varias opiniones y desde diferentes prismas. Pero finalmente pues hemos decidido que tal vez la mejor manera de hablar del motu proprio Traditionis Custodes, que se publicó a final del curso pasado, pues era la de contar con un experto que tanto a los que están familiarizados con la misa de acuerdo con el misal posterior al Concilio de Trento, como a los que no están familiarizados en el asunto y sentían cierta inquietud o cierta curiosidad por la manera en la que se regulaba este tema, este asunto tan importante, pues por satisfacer un poco la formación y de todos. Para hacerlo contamos esta noche con la colaboración de nuestro experto en liturgia de cabecera de esta casa, o por lo menos de este programa, que es don Juan Manuel Sierra. Don Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Don Profesor de liturgia, por lo menos en San Dámaso y aquí en el Estudio Teológico, sí. Doctor en esta ciencia. Brevemente, don Juan Manuel, ¿qué es el Traditionis Custodes? Se trata de un motu proprio, un documento del Papa, que aborda la cuestión de lo que Benedicto XVI denomina el rito extraordinario. Esto es la celebración conforme al misal posterior al Concilio de Trento, el llamado misal de San Pío V, con la última edición que precisamente es del año 1962 y es la edición promulgada por San Juan XXIII. ¿Por qué este formato con este nombre con el que tal vez nosotros estamos un poco más familiarizados, pero tal vez el común de mortales no? ¿Por qué este formato de motu proprio? ¿Qué significa esto? El motu proprio no significa otra cosa que un documento que el Papa da por propia iniciativa. Ajá. No es un documento que señale
digamos, la importancia mayor o menor, sino simplemente un documento, como sucede por otra parte con las encíclicas. Hay alguna encíclica, por ejemplo, donde se declara como dogma de fe la asunción de la Virgen María a los cielos. Hay otras encíclicas programáticas que suelen publicar los papas al inicio de su pontificado, y hay otros documentos que abordan temas de ámbito más doctrinal o pastoral. Son documentos, como si dijéramos, muy amplios. Este motu proprio, tal y como apunta usted en un breve opúsculo que publicó poco después de la divulgación del motu proprio pontificio, usted escribió unas pequeñas letras que, bueno, pues que se divulgaron en distintos sitios de España, y en un momento apunta que este documento en realidad son como dos documentos distintos. Una carta de presentación que hace el Papa Francisco y después prácticamente la parte normativa. ¿Por qué dos documentos? Sí, esto ya lo encontramos en otro motu proprio del Papa Benedicto XVI. Precisamente es el documento sobre el tema inmediatamente anterior. Es un documento que autoriza, digamos, con mayor amplitud la celebración conforme al misal de Juan 23. Benedicto XVI utiliza este mismo formato, vamos a decir así, un motu proprio más breve, normativo, y una carta explicativa donde con mayor detenimiento se abordan las circunstancias que han motivado este documento pontificio. Esto permite que lo que es propiamente magisterio sea más reducido, y en cambio, de una forma, digámoslo así, más distendida, se explica el alcance, las circunstancias, etc. Cuando se hizo público, cuando se publicó, me parece que mes de junio, ¿cuándo fue? Fue en julio del 2021. Este mes de julio daba la impresión que era un documento novedoso, porque tal vez los no iniciados teníamos la impresión de que esto no se había regulado anteriormente. ¿Ha habido regulaciones anteriores, antes de esta reciente? Sí, una de las cosas que el Papa señala, y es una realidad muy clara, es la continuidad en la legislación, digamos así, en la regulación. Ya el Papa Pablo VI, San Pablo VI, se ocupa de legislar sobre aquellas personas que por la edad, por las circunstancias, deseaban seguir utilizando el misal precedente. Luego Juan Pablo II vuelve sobre el tema y permite en determinadas circunstancias este uso. Benedicto XVI, con este motu proprio que él publica, y ahora el Papa Francisco. Que prácticamente todos los papas, salvo Juan Pablo I, por su breve pontificado, han dedicado algunas letras a este asunto de cómo se puede compaginar la celebración en el rito del misal del Concilio de Trento y este último misal. También algunos, tal vez, llevados por algunos blogs de información religiosa, hemos podido tener la impresión de que se trataba una ruptura, de que se rompía la baraja o se rompía una armonía precedente. Y usted apunta, hace un rato apuntaba, de que esto es continuidad y no tanto ruptura. ¿Es así? Sí. Tenemos que partir de la base que todo lo que es legislación, ordenación de la liturgia, pertenece a los papas y a los obispos desde la más remota antigüedad. Es curioso, San Ignacio de Antioquía, que muere mártir entre el 105 y el 110, ya señala que no se celebre, no se haga nada sin el obispo. Esa unidad de la Iglesia es un principio que debemos tener muy presente. La liturgia no es algo de una persona o de un grupo, sino que es de la Iglesia. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo al que se asocia la Iglesia en la santificación de las personas y en la glorificación de Dios. Entonces, en este ámbito, las directrices del Papa y de los pontífices precedentes
Es todo absolutamente claro, con continuidad y buscando siempre, esto no podemos perder de vista, el bien de la Iglesia. ¿Tiene el Papa que abordar estos temas? Porque otra impresión que tal vez se tenía era que el Papa interviene en estos asuntos solo cuando, de una manera muy extraordinaria, y cuando hay que regular algo porque tal vez se está cometiendo algún exceso, o se tiene la impresión de que se está cometiendo algún exceso. ¿El Papa tiene por qué, tiene motivo el Papa, o qué autoridad tiene el Papa? ¿Es frecuente que el Papa intervenga en estas cosas? Interviene cuando hay realmente un motivo que lo justifica. Si no, el organismo que después del Concilio de Trento se ocupa de todos estos temas de liturgia es un dicasterio romano, que se llama. Vendría a ser como un ministerio, hablando en terminología civil, que primero era la Sagrada Congregación de Ritos, y después del Vaticano II, en el año 1969, se establece la Congregación para el Culto Divino. Y es el organismo que normalmente se ocupa en nombre del Papa. Ahora, cuando es algo de determinada importancia, queda sometido a la aprobación directa del Papa, que por otra parte es relativamente normal, corriente. Muy bien, pues solucionadas algunas cuestiones que surgieron en torno a Julio, cuando se presenta el motu proprio y la gente pues trata de encajarlo un poco en su vida eclesial, vamos a ver, ¿qué es el rito extraordinario? ¿A qué llamamos rito extraordinario? Siempre que se celebra una Eucaristía de espaldas, alguien entra en un templo y ve un sacerdote celebrando de cara a Dios el rito extraordinario. ¿A qué llamamos rito extraordinario, Sí. Juan Manuel? Me alegro de esta indicación. No se trata de celebrar cara al pueblo o celebrar de espaldas al pueblo, ni siquiera de celebrar en latín o en castellano o en otro idioma. De hecho, la lengua oficial de la liturgia romana es el latín. Los libros litúrgicos se publican siempre, tanto antes del Concilio Vaticano II como después, se publican en latín. Luego, después del Vaticano II, aunque ya había algunos tentativos antes, se traducen a las lenguas vernáculas, a los distintos idiomas. Pero no es ese el problema. La cuestión es seguir el misal aprobado con posterioridad al Concilio de Trento, que recoge principalmente lo que se llamaba el misal de la Curia Romana, un misal de la época medieval, o utilizar el misal llamado de Pablo VI, que se promulga en 1970. El misal de Pablo VI es un misal mucho más rico por su contenido, puesto que recoge muchas oraciones que están en los primeros libros litúrgicos de la liturgia romana, el sacramentario veronense, el sacramentario gelasiano, gregoriano, etc. Es un misal de una gran riqueza teológica, litúrgica y espiritual. Tiene la novedad de la traducción. Con el misal de San Pío V, todo es en latín. Esa es la diferencia. Él se llama rito extraordinario, centrándome en la cuestión que me presentaba don José María, se llama extraordinario porque así lo denomina el Papa Benedicto XVI cuando autoriza la doble celebración. Y entonces el Papa señala, el Papa Benedicto XVI, que el rito ordinario es el misal de Pablo VI, aunque en determinadas circunstancias se autoriza como una forma extraordinaria del rito romano seguir celebrando con el misal de Juan XXIII. De manera que durante las primeras décadas, o prácticamente durante el largo pontificado de San Juan Pablo II, ¿cómo se pretendía que quedara este rito? Como un rito, pues, un poco... bueno, pues como una cosa para continuar con una tradición antigua. ¿Cuál era la pretensión primera? Sí, no se trata de conservar la liturgia, no podemos olvidar que es una realidad viva. La liturgia expresa
la vida de la Iglesia y nuestra relación con Dios, en ese doble movimiento al que nos referíamos de santificación y glorificación. Los ritos litúrgicos van evolucionando, es una constante en la historia de la Iglesia y en la historia de la liturgia. Lo que sí podemos encontrar es algunos ritos que se han conservado con mayor extensión y otros con menor extensión, que han ido, digamos, reduciéndose, o incluso algunos ritos que han sido suprimidos. Si pensamos, por ejemplo, en el rito galicano, o cómo se celebraba en el norte de África, hoy en día ya no existe. Claro. Nos quedan restos escritos, algunos datos en las obras de los padres de la Iglesia, pero el rito no ha pervivido como tal. Claro. Hay otros ritos que sí, es el caso del rito hispano-mozárabe, claro, que se celebra, por ejemplo, aquí en Toledo, o el rito ambrosiano, que se celebra en Milán. El rito romano es el que más se ha extendido en Occidente. No se trata en el ánimo ni de Pablo VI, ni de Juan Pablo II, ni siquiera de Benedicto XVI, de conservar una tradición, porque esa tradición se conserva en el nuevo misal de Pablo VI. Hay una continuidad, nunca se puede hablar de una ruptura. Lo que se permitía o lo que se buscaba es aquellos grupos o aquellas personas que por diferentes motivos estaban vinculados a la celebración anterior, para favorecer esa unidad de la Iglesia que se expresa en la liturgia, pero que no queda circunscrita a la liturgia, se les permitía en determinadas circunstancias mantener ese uso. Y es lo que el Papa Francisco, después de una revisión, señala que considera, con su autoridad de pontífice, de papa, que no se ha conseguido aquello que se pretendía y que es necesario, digamos, modificar la legislación. De manera que, por lo menos de lo que tenemos un poco memoria, así memoria un poco lejana, durante el pontificado de San Juan Pablo II, yo lo simplifico a lo mejor un poco, aquella controversia con los lefebrerianos, de por tratar de integrar en el seno de la fe católica a gente que quería expresar o participar de los misterios de la fe en este rito tridentino, pues hizo el esfuerzo porque tuviesen esa posibilidad, ¿no? En razón de la unidad de la Iglesia, por no romper la unidad. ¿Qué ha pasado durante estas décadas para que aparentemente, o tal y como se manifiesta, la Santa Sede pidiera informes a los distintos, en los 4 puntos cardinales de la Iglesia? ¿Qué ha pasado para que se pidan informes? ¿Cómo está todo esto del rito? Ya el Papa Benedicto XVI señala en la carta que acompaña al motu proprio que después de 3 años se haría una revisión para valorar, para ir de alguna manera completando esa legislación. Esto, digamos, oficialmente no se realizó y ha sido el Papa Francisco, unos años después, no 3 años, sino unos cuantos años después, el que ha decidido consultar para valorar cómo es la situación en toda la Iglesia. Es algo también absolutamente normal, que expresa esa colegialidad del obispo de Roma con los demás obispos de la Iglesia católica. Debemos pensar que una decisión que afecta a toda la Iglesia es bueno escuchar los distintos pareceres de las conferencias episcopales, de los obispos, el mismo sínodo instituido por Pablo VI, esa institución que es el sínodo, busca precisamente eso mismo, vivir y expresar esa colegialidad que existe desde el comienzo de la Iglesia. No podemos olvidar que cada obispo no es representante del Papa, sino representante de Cristo. Es vicario de Cristo en su diócesis. Es verdad que el Papa tiene autoridad plena en toda la Iglesia, pero cada obispo, y eso lo señala el Papa Francisco, exhortando a la comunión entre todos los obispos, que son ellos los responsables de la liturgia en cada diócesis.
Y de hecho el motu proprio del Papa Francisco lo que viene a subrayar y a recuperar, que ya estaba con el magisterio de Juan Pablo II y de Pablo VI, la responsabilidad de cada obispo en todo lo que se refiere a la liturgia, sea en la forma extraordinaria, sea en la forma ordinaria. De manera que el Papa Francisco, por razón de favorecer la unidad, que era lo que se pretendía desde el principio, y por razón de por evitar la tentación de caer en parroquias muy personales, emite un breve articulado que básicamente don Juan Manuel, que viene a decir el articulado que nos propone el motu proprio. Sí, el motu proprio, que es bastante breve, empieza señalando, y el mismo título, Tradiciones Custodes, es un término, o son unos términos latinos, que utiliza ya San Ireneo en sus obras contra los herejes y en su obra más catequética, señalando, es una de las grandes aportaciones de San Ireneo, esa continuidad apostólica y esa unión de los obispos en el cuidado de la fe y de la vida cristiana. Es también una expresión que aparece en el documento Christus Dominus del Concilio Vaticano II sobre la responsabilidad de los obispos. Entonces el Papa comienza subrayando esto mismo y luego ya entra en una serie de artículos que vienen a legislar concretamente sobre todo esto. El Papa no suprime la celebración con el rito extraordinario, como algunos han afirmado. Lo que hace es someterlo a la decisión de cada obispo en su diócesis, para que sea cada obispo el que en su diócesis valore y determine la conveniencia y la oportunidad. Tiene además una cosa muy importante. El Papa llama la atención para que los sacerdotes que se ocupan de estos grupos no se ocupen solo de la celebración litúrgica, sino también de la atención pastoral y espiritual de estos grupos de fieles. Podemos decir que por parte del Papa hay todo un sentido pastoral, buscando la unidad de la Iglesia, buscando que esto no se convierta en algo que divide o que se utiliza como bandera para alentar divisiones en la Iglesia. La liturgia debe ser siempre fundamento de unidad. El Papa señala, como ya lo hacía Benedicto XVI, que tiene que haber siempre una aceptación de la validez y de la licitud de todo lo que el Concilio Vaticano II y los papas posteriores determinan. Prohíbe que se creen nuevas parroquias personales. ¿Por qué? Porque esta estructura que tenía presente el Papa Benedicto XVI se considera que no ha dado los frutos que se esperaba. Y pide también que las celebraciones no se realicen en parroquias, como ya mandaba Pablo VI. No es tampoco un aspecto nuevo. ¿Para qué? Para evitar una cierta confusión entre los fieles y al mismo tiempo, algo que de hecho se ha dado en algunos lugares, un cierto clericalismo, que un sacerdote que deseaba celebrar imponga a los fieles una forma determinada. Entonces, el modo ordinario, normal, digamos, es el misal de Pablo VI, que el Papa, y es una frase bastante fuerte, reconoce como la única forma de expresión actual, el actual quiero subrayarlo, del rito romano. ¿Por qué tanta polvareda, don Juan Manuel? ¿Por qué tanta polvareda a lo largo, ya no tanta, ya a estas alturas pero por lo menos los primeros meses, ¿por qué tantas suspicacias? Porque la gente entendió que era como una especie de supremacía de un rito sobre otro. ¿Por qué tantas cosas que se han leído y en las que se le ha citado de vez en cuando a usted, por cierto? Humildemente. Cuando uno expresa una opinión, que por otra parte, en lo que me preguntaron en algún periódico,
de ámbito nacional. Simplemente lo que yo pretendía era exponer el contenido del motu proprio y de la carta del Papa Francisco y al mismo tiempo subrayar que no hay una intención polémica. La liturgia, como ya sucedió con toda la cuestión de los lefebrianos y como ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia, es lo más visible, es lo que primero se nota y por eso muchas veces es bandera discutida, que dice el Evangelio, fuente de contradicción y fuente también de polémica. Con mucha frecuencia la dificultad no está tanto en la liturgia como en aspectos eclesiológicos, cristológicos, etc. Pero lo que más se ve, lo que primero se percibe en la vida del pueblo de Dios es la liturgia y por eso enseguida suscita una cierta polémica. Por otra parte, hoy en día, con los medios de comunicación, a veces se ofrece una lectura no completa que puede también suscitar asombro, preocupación entre los fieles. También eso es importante cuando algo nos llama la atención, ir al documento mismo y leerlo, no un resumen o una valoración. Lo mismo que estamos haciendo aquí es una valoración o es una aportación que necesariamente tiene que ser parcial. Si no, estaríamos leyendo el documento y sería inaguantable para nuestros telespectadores. Entonces, sí que debe haber digamos, una preocupación por informarse. El documento, vuelvo a decir, es un documento equilibrado, que es verdad que pone límites a algunos aspectos, no suprime la celebración con el rito extraordinario, aunque sí la limita. ¿Para qué? Para que no se convierta, como decíamos antes, en un instrumento de polémica y de división. Vale, para aquello, entonces ha quedado suficientemente claro, no se suprime el rito del misal de 1570. ¿Podría celebrar yo mañana Eucaristía de contar con la aprobación del párroco de Santa Teresa, de don Fernando González Espuela? ¿Podría celebrar yo mañana en la parroquia Santa Teresa con el rito? En la parroquia no, porque ya hemos dicho que no se puede celebrar en las parroquias. Se podría celebrar en otra iglesia. Lo que es necesario a partir del motu proprio del Papa Francisco es pedirle permiso al obispo. Tiene que ser el obispo el que lo autorice. Para celebrar yo por el rito tradicional tendría que pedirle permiso al obispo. De esta manera no podría celebrar en el templo parroquial, en el horario habitual de... No. En condiciones normales, no. ¿Podría celebrar con fieles? Sí, pero tiene que ser con la autorización. Como por otra parte sucede si yo quiero celebrar en rito hispano-mozárabe, debo pedir permiso al obispo para la celebración. ¿Por qué? Porque es una actividad litúrgica que tiene una implicación pastoral y que, como toda la liturgia, depende del obispo. Muy brevemente, don Juan Manuel, y por ir acabando, ¿qué le diría usted a los que sugieren que el misal de Pablo VI fue un misal después de un concilio un poco apresurado, como suelen ocurrir a veces las cosas al final de estos procesos, y con algunas torpezas? Yo diría que el misal no tiene torpezas. Todo libro litúrgico, por supuesto, se puede modificar y es mejorable. Eso, la historia de la liturgia nos lo está diciendo desde San Pedro a esta parte. Y eso no podemos prescindir de ello. ¿Que se puede mejorar? Pues sí. ¿Cómo pasa con el misal de San Pío V? Que San Pío V lo establece como algo para siempre y en el pontificado siguiente ya se incluyen nuevas misas, se introducen pequeñas modificaciones que se van sucediendo hasta Juan XXIII. Lo mismo ha pasado con el misal del 70, se hace una segunda edición corregida en el 75, otra en el 2002
y otra corregida en el 2008. Es una realidad viva. ¿Es apresurado? No se puede decir que fuera apresurado. Se trabajó intensamente, a conciencia, un grupo numeroso de obispos, de expertos, y fue un trabajo realmente admirable. ¿Se puede mejorar? Pues volvemos a decir sí, pero es un misal excepcional y quizás podemos decir que es el mejor misal que ha tenido la liturgia romana hasta el momento presente. Vaya. Y más finalmente todavía, yo he leído muchos que se han agarrado a esta expresión que le atribuyen al Papa Benedicto, no sé si efectivamente es suya, pero bueno, dice más o menos que lo que ayudó históricamente también puede ayudar ahora, de manera que no hay motivo para limitar algo que ha ayudado a generaciones de cristianos durante siglos, no habría motivo para limitarlo en este momento, porque lo que ayudó históricamente puede ayudar ahora. Bien, no podemos decir, que eso también ha habido personas que lo han dicho, que el misal de San Pío V sea malo. Ajá. No, Ya. O sea, es un misal bueno, expresa la fe de la Iglesia, ha alimentado la vida espiritual de muchísimos fieles. Pero tampoco podemos olvidar lo que ya señalábamos de la continuidad de un rito. Los ritos en Oriente y en Occidente han ido evolucionando y han ido desarrollándose. Eso no quiere decir que no tenga valores, que no tenga importancia, pero deberíamos ir siguiendo lo que la Iglesia en cada momento nos va presentando. Entonces, si la Iglesia ahora mismo nos presenta el llamado misal de Pablo VI, es lo que en principio debemos seguir. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Juan Manuel, por todo este caudal de información y muchísimas gracias por ayudarnos a aportar luz en esto tan técnico como es la liturgia, tan asequible, porque todos los días participamos de ella, pero tan técnico por otra parte. Muchísimas gracias por todos estos esfuerzos. Gracias a vosotros. La liturgia es técnica, pero es de todo el pueblo de Dios y diariamente participamos en ella y ojalá cada vez la valoremos y la saboremos más. Muchísimas gracias, don José María, y muchísimas gracias al canal diocesano. Si se margina a los pobres como si fueran los culpables de su condición, toda acción social se vuelve un fracaso. Lo ha escrito el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres de este año, donde nos invita a todos a abordar un enfoque diferente de la pobreza y donde expresa que quiere que esta jornada tenga cada vez mayor arraigo en nuestras iglesias locales. Les vamos a contar cómo lo vamos a celebrar este domingo en nuestra archidiócesis, que nunca se cansa de crecer en sensibilidad acerca de todos estos temas. Como signo del año jubilar de la Misericordia celebrado en 2016, el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres. Este año alcanza la 5ª edición, con distinto lema y calendario de actividades, aunque eso sí, conserva los mismos objetivos. Revitalizar en la vida de la Iglesia y en la espiritualidad de la Iglesia lo que es la atención y una opción preferencial por los pobres. Es verdad que en la vida de la Iglesia los pobres han ocupado siempre un lugar muy singular. Esto proviene del mismo Cristo. Cristo tenía preferencia por los pobres, los enfermos, en definitiva, los necesitados de cualquier manera. Ante la celebración de esta jornada, el Papa Francisco ha manifestado su deseo de que arraigue cada vez más en nuestras iglesias locales. Esta edición se celebrará bajo el lema «A los pobres los tendréis siempre con vosotros». Esa es la realidad. Nunca faltarán pobres en la sociedad. Por diversas circunstancias estarán ahí presentes. Y el Papa habla de las múltiples caras de la pobreza. Destaca que no hay solo una pobreza material, sino que también está la pobreza del dolor, de la soledad, está la pobreza de aquellos que sufren los efectos del desempleo.
En su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco asegura que es urgente salir al encuentro de los pobres y de los más vulnerables y advierte de las múltiples manifestaciones que tiene hoy la pobreza. Desde el área de caridad y promoción social de la Archidiócesis de Toledo nos animan a descubrir que ser pobre no es una opción de vida. No acostumbrarnos a ver al pobre como si el pobre hubiese hecho una opción de ser lo que es. En realidad, en esta sociedad con tanto individualismo, esta sociedad en la que en este último tiempo estamos viviendo las dificultades de la pandemia, hay que estar muy pendientes de que el que es pobre no ha elegido ser pobre. Este domingo el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa a las 5:30 de la tarde en la Catedral Primada, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Y tras esta celebración en el Salón de Concilios habrá un encuentro de participantes y voluntarios del área de caridad y promoción social de la Diócesis de Toledo. El Día del Reservado celebra la entrada del Santísimo en el seminario, una tradición de los sacerdotes operarios diocesanos, impulsada por su fundador, el beato Manuel Domingo y Sol, cuya hermandad sacerdotal se responsabilizó durante un siglo de la pastoral vocacional desde nuestros seminarios. Este domingo se celebra la fiesta del Reservado en nuestros centros de formación sacerdotal. De nuevo el señor arzobispo va a presidir el gran acto eucarístico de la tarde, acaso lo más solemne y vistoso de toda la jornada. Son imágenes de hace un año, cuando ambos seminarios celebraban uno de los días más importantes del curso, la fiesta del Reservado. Por las condiciones sanitarias del momento, la celebración se desarrolló a puerta cerrada y en ella solo participaron formadores y seminaristas. Un día grande en nuestros seminarios, que como corazón de la diócesis que son, tienen al Señor en el centro. Tiene mucha importancia porque es recordarnos que en verdad esta es la casa del Señor. El seminario, nosotros estamos aquí, tanto los formadores como los seminaristas, por Jesucristo, que es el que nos ha llamado. Pues el centro de la casa es el Señor. Familias, amigos y sacerdotes de la archidiócesis que recuerdan así sus años de formación en el seminario no han dudado otros años en participar de esta fiesta eminentemente eucarística. Este año, con las debidas precauciones, abrirán sus puertas para compartir con todo aquel que lo desee esta fiesta tan querida y que con tanta ilusión preparan en estos días. Lo externo también ayuda a vivirlo mejor, ¿no? Entonces, al igual que se prepara la liturgia con mucho mimo, o al igual que preparamos los cantos, o también preparamos, como señalabas, pues los adornos, pues la presencia de la gente, pues también ayuda. Cuando vemos pues tanta gente que quiere al seminario, que quiere al Señor y que viene a unirse a nosotros, como que nos ayudamos unos a otros a vivirlo más intensamente. La fiesta del Reservado comienza a primera hora de la mañana, con la celebración de la Santa Misa, que en esta ocasión presidirá el vicario para Asuntos Económicos, don Ángel Camuñas. Una vez que se termina la celebración de la Santa Misa, lo que se hace es poner el Santísimo en la capilla. Entonces ya queda expuesto pues, prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 6:30, en el que tenemos las segundas vísperas. ¿Qué es lo que se hace durante todas esas horas? Pues turnos de vela. Y a las 6:30 de la tarde será cuando la capilla del Seminario Mayor abra sus puertas para la celebración de las segundas vísperas solemnes, que estarán presididas por el señor arzobispo de Toledo. Tras el rezo comenzará la procesión con el Santísimo, hasta llegar al claustro del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. Después de la bendición, regresará de nuevo en procesión hasta la capilla del Seminario Mayor, donde quedará reservado. El Papa tuvo una semana cargada de encuentros y celebraciones muy significativas. Se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina el mismo día en que celebró una misa en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos el último año. Presidió una Eucaristía en el Policlínico Gemelli, además de tener un encuentro con miembros de la no del todo conocida en nuestra archidiócesis Asociación Retrouvaille. Sus catequesis del domingo y del miércoles animaron a todos sin excepción a una práctica religiosa humilde y transparente.
Una semana cargada de actividades muy significativas tuvo el Papa Francisco, quien a primera hora del jueves 4 de noviembre recibió por sexta vez durante su pontificado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, una muestra de las buenas relaciones con la Santa Sede. Entre otros temas, ambos líderes dialogaron acerca de la necesidad de promover la fraternidad humana y la convivencia pacífica entre las distintas confesiones religiosas. Minutos más tarde, el Santo Padre se trasladó hasta la Basílica de San Pedro, donde ofreció la misa en sufragio por los 17 cardenales y 191 obispos fallecidos durante el último año, un rito que se realiza tradicionalmente después de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y a 3 meses de haber sido dado de alta de una cirugía, el viernes 5 el Papa Francisco regresó al Policlínico Gemelli, esta vez para celebrar los 60 años de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sagrado Corazón, que administra este hospital. El Santo Padre manifestó su gratitud con los trabajadores de la salud que sirven con denuedo en este tiempo de pandemia y, por supuesto, también tuvo palabras de consuelo para los enfermos. Ánimo, hermana, ánimo, hermano. No te desanimes, el Señor tu Dios es más grande que tus males, te toma de la mano y te acaricia, está cerca de ti, es compasivo, es tierno, Él es tu consuelo. Ese mismo día, por la tarde, el pontífice inauguró una sala de exposiciones en la Biblioteca Apostólica Vaticana. La primera muestra se llama Todos, Humanidad en Camino y es del artista italiano Pietro Ruffo, quien se inspiró para su creación en la encíclica de Francisco Fratelli Tutti. Necesitamos una nueva belleza, que ya no sea el reflejo habitual del poder de unos pocos, sino el mosaico valiente de la diversidad de todos. Y en pleno año de la familia, inspirada en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el sábado 6 Francisco se reunió con representantes de la asociación Retrouvailles. Es una iniciativa pastoral que da apoyo y orientación a matrimonios que atraviesan serios problemas de relación y lo hacen tras haber superado ellos mismos una crisis profunda. Por eso el Papa les agradeció que puedan compartir su propia experiencia de dolor para ayudar a los demás. Ante la realidad de tantas parejas en dificultad o ya divididas, la respuesta es ante todo acompañar. El Ángelus Dominical trajo la imagen de la viuda pobre que ofreció a Dios todo lo que tenía para vivir, una actitud que contrasta con la de muchos ricos que se sentían satisfechos con su práctica religiosa, entregando al templo aquello que les sobraba. O a Dios o al dinero. Es un amo, y Jesús dice que no debemos servirle, pero al mismo tiempo Jesús alaba el hecho de que esta viuda eche todo lo que tiene en el tesoro. No le queda nada, pero encuentra su todo en Dios. Y de la enseñanza del domingo a la catequesis de la audiencia general. Con su reflexión del miércoles, Francisco concluyó el ciclo sobre la carta de San Pablo a los cristianos de Galacia, haciendo una síntesis del mensaje a esa comunidad en crisis. Bueno, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros de muchos otros temas en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la programación que somos capaces de ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano de televisión. Nada más, hasta la semana que viene, que sean felices.